Bienvenidos ya a nuestros amigos visitantes que nos acompañan. Si hay alguno aquí entre vosotros, Dios los bendiga. Mis hermanos que nos acompañan ayer también, sean bienvenidos. Dios los bendiga. Una vez más, vamos a estar retomando, hermanos, la clase que estuvimos viendo tiempo atrás, ¿verdad? Aproximadamente tres domingos atrás. Estamos viendo este tema, este principio, ¿verdad? Existe una sola iglesia. Estuvimos viendo ahí como recapitulación dónde y cuándo comenzó la iglesia, ¿sí? ¿Dónde y cuándo comenzó la iglesia? ¿Quién fue el fundador? Vimos ahí unos versículos, ¿verdad?, que nos ayudaban a meditar, a comprender bien estas preguntas. ¿Quién fue el fundador de la iglesia? ¿Dónde y cuándo comenzó la iglesia? ¿Y cuántas iglesias fueron establecidas? ¿Sí? Vimos por ahí también la clase pasada quién fue el fundador. Y vemos ahí unos ejemplos, ¿verdad?, de cómo otras iglesias han tenido diferentes fundadores, ¿verdad? Vimos ahí varios nombres de fundadores de otras denominaciones, ¿verdad? La pregunta, ¿verdad?, ¿podemos encontrar esos nombres en la Biblia? Bueno, pues ya vimos que no, ¿verdad? Y estuvimos viendo ahí unos versículos acerca de la iglesia de Cristo y si la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Efesios 4, 4 al 6 nos explicaba cuántas iglesias hay en la Biblia y vimos que solamente hay una iglesia, ¿verdad? La pregunta, ¿verdad?, ¿quién edificó la iglesia? Cristo Jesús, ¿verdad? Ya lo estábamos viendo en la clase pasada. Y aquí fue donde nos quedamos. Es la segunda parte de este principio, de esta clase, de este tema, que es: existe una sola iglesia, y vamos a meditar en esta pregunta. Vamos a estudiar esta pregunta y vamos a dar la respuesta. ¿Dónde y cuándo comenzó la iglesia? Si recuerden que esto es clase, ¿verdad? Si alguien tiene algún comentario, lo puede hacer con confianza. Si alguien tiene algo que aportar para complementar la clase, también lo puede hacer con mucha confianza. Bueno, vamos a empezar. ¿Dónde, cuándo y comenzó la iglesia? Hoy, hermanos, hay muchas iglesias que dicen ser la original. ¿Cómo sería eso posible? Cualquier iglesia que no concuerde con los hechos bíblicos, con los hechos que hay en la Biblia, ¿verdad?, no es la iglesia del Señor. Aquí está una de las pruebas más sencillas para determinar si una iglesia pertenece a Cristo o no. ¿Sí? La Biblia provee tres características importantes para identificar la iglesia verdadera. ¿Sí? Número uno, Cristo la edificó. Otra característica importante es que la iglesia de Cristo fue edificada en Jerusalén y fue edificada en el día del Pentecostés. Si una iglesia no tiene estas tres características, hermanos y amigos, entonces no es la iglesia que Jesús edificó. ¿Sí? Y ahí vemos las tres características, ¿verdad? Cristo la edificó, fue edificada en Jerusalén y fue edificada en el día del Pentecostés. Si no es su iglesia, entonces es simplemente una denominación. ¿Sí? Vimos que la palabra denominación significa que se denomina de la original. ¿Sí? Y vemos el ejemplo de $1, se lo partimos en 4, que son 25 centavos. Y ese 25 centavos es una denominación de $1, es decir, se denomina de la original. Entonces, una denominación es solamente una parte de la original. Hay pistas y datos, hermanos y amigos, ¿sí?, y evidencias importantes con respecto a que la iglesia tendría su inicio, y vamos a meditar en estas evidencias, en estos datos importantes. Obviamente, quieren que esté en la palabra de Dios, ¿verdad? Si no, pues no quiere decir que no es verdadera. Entonces, vamos a meditar ahí en este versículo. Número 1, vamos a leer Isaías 2, 2 al 4. Si alguien lo tiene, hermanos, lo puede leer. Vamos a participar. Isaías 2, 2 al 4. Porque será en los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él y todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dios juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas
rejas de arazo y sus lanzas en hoces. No lanzará espada de nación contra nación, ni se distraerá más para la guerra. Se distraerá más para la guerra. Muy bien, gracias, hermano. Vimos ahí en Isaías 2 al 4, ¿verdad? Que la iglesia vendía en lo postrero de los tiempos. En lo postrero de los tiempos. ¿Sí? Miqueas 4, 1 al 2. Dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén, dice la palabra de Jehová, ¿verdad? Vemos que en Jerusalén la iglesia comenzaría en Jerusalén. Sí, Daniel 2:44, a ver, ¿alguien más que lo tenga, hermanos? Por favor. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Muy bien, gracias, hermano. Vemos que la iglesia sería establecida en los días de estos reyes, ¿verdad? Está hablando Daniel de otros reinos, ¿verdad? Pero habla sobre un reino que es el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Dios. Dice que en los días de estos reyes del cielo se levantará un reino que no será jamás destruido, que permanece para siempre. Vemos cómo hay muchos reinos, ¿verdad? Muchas pues, reinos que ya quedaron desaparecidos, ¿verdad? Por las guerras en la antigüedad, que ya no existen, ¿verdad? Pero como en esos tiempos también, en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Los apóstoles, se fundó la iglesia, y la iglesia, que es el reino de Dios, ¿verdad? Hasta la actualidad, más de 2000 años, aún permanece, ¿verdad? Permanece hasta el día de hoy. ¿Sí, hermano? Ahí ese pasaje, bueno, sí hay que explicarlo bien, porque algunos lo transportan al tiempo de nosotros. Sí. Y empiezan a hablar de Rusia, de China, de Japón, y hablan acerca del reino. Pero en realidad ese pasaje no habla de esos reinos, sino habla de los reinos de ese tiempo. Sí, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio babilónico, griego, y en el imperio romano es cuando vino Cristo y se estableció la iglesia. Por eso dice: en los días de estos reyes, o reinos. De estos reyes. De los reyes, sí, en la antigüedad, ¿verdad? Y vemos que es un pasaje, ¿verdad?, del Antiguo Testamento que está también. Pero está dirigiendo al reino. Por lo tanto, pues es un versículo, ¿verdad?, de hace muchos años de la antigüedad, ¿verdad? Entonces, otro versículo ahí, hermanos, que nos ayuda también es Mateo 3:1 y 2. ¿Sí? Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? El reino de los cielos. Sí, vemos que la iglesia se había acercado, de acuerdo a Mateo 3:1-2, la iglesia estaba acercando, estaba por llegar, se estaba profetizando, ¿verdad?, de ese tiempo. Y Marcos 1:15, a ver, alguien que lo lea, por favor. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Vemos que Marcos 1:15, esa hermana dice que el tiempo se había cumplido, ¿verdad? Se había cumplido. Marcos 9:1, ¿alguien más? También les dijo: de cierto digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Sí, gracias, hermano. La iglesia, hermanos, se establecía durante la vida de los apóstoles, ¿verdad? Está hablando ahí Jesús de los apóstoles, ¿verdad? Y Lucas 10:9, ¿alguien más? Y sanad a los enfermos que en ella haya y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios. Una vez más, ¿verdad? Estaba mencionando el reino de Dios que se había acercado. Y Lucas 22:18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Venga, ¿verdad? Vemos en Lucas 22:18 que la iglesia estaba por llegar. Sí, le dice Jesús allá a los apóstoles, ¿verdad? No beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga, ¿verdad? Si lo van a hacer hasta que el reino de Dios venga próximamente. Entonces, esta frase, Vamos, ¿cierto? ese pasaje del pasado, ¿Cierto? ese pasaje
se refiere a la iglesia. Entonces sí es importante rectificar que ese pasaje, cuando el Señor instituyó la mesa del Señor en el aposento alto, Sí. se refería a que cuando la iglesia se estableciera, o el reino, Él iba a estar participando. Y cada vez que nosotros venimos aquí a la congregación, el Señor participa juntamente con nosotros. Amén. Así es. Correcto. Gracias, hermano, por su comentario. Y ahí, complementando este versículo, hermano, de Lucas 22:18, marca esta frase, marca el final de la Pascua tradicional y anuncia su inminente muerte y la instauración del nuevo pacto, ¿verdad? Vamos a ver algunos puntos claves sobre Lucas 22:18, ¿verdad? El contexto de la cena es que Jesús se despide de las celebraciones pascuales, de las antiguas tradiciones, bajo la antigua ley de su crucifixión. Jesús indica que no volverá a celebrar más este memorial, ¿verdad? Este acto, hasta que el reino de Dios se establezca plenamente, ¿verdad? Que es lo que decía nuestro hermano. Entonces, y es paralelo a lo que dice, a lo dicho en Mateo 26:29. Lo vamos a buscar ahí rápidamente, lo voy a leer. Mateo 26:29. Y dice de la siguiente manera: y os digo que de ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Sí? Hechos 2:47. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Gracias. Vemos en Hechos 2:47 que el Señor añadía ¿a dónde? La iglesia. A su iglesia, ¿verdad? Sí, añadía a su iglesia los que debían de ser salvos. Y Colosenses 1:13 y 14, por favor. El cual Sí. El cual nos ha preparado de la potestad de las tinieblas y preparado al reino de su amada, en quien tenemos redención por su sangre. Para el perdón de pecados. ¿Sí? Muchas gracias. Dice Colosenses 1:13 al 14, ¿verdad? Que algunos fueron trasladados al reino, ¿verdad? Al reino de su amado Hijo. Ahora, ya hemos visto, ¿verdad? Hoy en estos pasajes, las evidencias, características importantes, ¿verdad? Pasajes que nos ayudan a comprender evidencias importantes con respecto a que la iglesia tendría su inicio. Y ahora vamos a meditar en esto, ¿verdad? ¿En qué fecha y lugar fue establecida la iglesia? Bueno, vamos a ver ahí. Dice que las denominaciones modernas tienen muchas fechas, diferentes de fundación. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo dice que el rey Enrique VIII fue reconocido como la cabeza suprema de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, en 1531, ¿verdad? Es una iglesia que está en Inglaterra, que es pues, muy grande, tiene muchos seguidores, pero vemos que su fundador fue el rey Enrique VIII. ¿Sí? Fue reconocido como la cabeza suprema en el año 1531. ¿Sí? El presbiterianismo tiene sus raíces en Escocia con John Knox en el siglo XVI. John Smith fundó la iglesia bautista alrededor del año 1605. Los metodistas se originaron en la Gran Bretaña del siglo XVIII con John Wesley. Los testigos de Jehová aparecieron en 1870 con Charles Russell. ¿Sí? Charles Fox Parham dio inicio al movimiento pentecostal en 1901 y es de los movimientos más jóvenes, ¿verdad? Con más recientes, ¿sí? Más nuevos se puede decir. Fue en 1901 el movimiento pentecostal. Por otra parte, hermanos, la Biblia habla acerca de una fecha y un lugar específico para el comienzo de la iglesia. La Biblia habla de una fecha y el lugar específico para el comienzo de la iglesia. Lucas 24:46 al 49. Bueno, les voy a leer ahí el 46 y les digo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde ¿dónde?
Desde Jerusalén, ¿verdad? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos, ¿en dónde? Otra vez. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Sí, todo el mundo. Hechos 2:1 nos dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Sí? Ahora vamos a leer, y les sí le voy a pedir que me acompañen a leer ahí en sus Biblias, por favor. Vamos a leer Hechos, acompáñenme ahí a la lectura en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 17 al 33. Lo voy a leer ahí rápidamente. Hechos 2, 17 al 33. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por él, por el determinado consejo y anticipando con conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos dos dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Este pasaje, hermanos, relata el discurso de Pedro, ¿verdad? El día del Pentecostés. Está hablando acerca de la profecía, dice en el versículo 16, ¿verdad? Está relatando la profecía del profeta Joel, ¿verdad? Ahí en Hechos 2, versículo 16. Dice que anunció el cumplimiento de la profecía de Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo, sobre todo carne, ¿verdad? Hijos, hijas, jóvenes y ancianos, en los posteriores días. Y Pedro proclama la resurrección y la exaltación de Jesús, afirmando que Jesús ha recibido del Padre el Espíritu prometido y lo ha derramado, ¿verdad? Este pasaje narra esta profecía del profeta Joel que se cumplió, ¿sí? Y todo esto sucedió en el día del Pentecostés. ¿Algún comentario, hermanos, hasta aquí? ¿Alguien que quiera participar? Hechos 11:15, hermanos. Vamos a leer los Hechos 8:15. Bueno, le voy a pedir a alguien de mis hermanos, si lo tiene ahí, por favor. Hechos 11:15. ¿Alguien que quiera participar? Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Gracias. Hechos 11:15, hermanos, confirma el poder que los apóstoles recibieron y que este fue el mismo poder de Jesús, que Jesús prometió en Marcos 9:1. No lo vamos a buscar, nada más lo vamos a mencionar. Este es el mismo poder que Jesús prometió en Marcos 9:1, en Lucas 24:49 y en Hechos 1:8. ¿Sí?
Por ende, la recepción de este poder es prueba de la llegada de la iglesia, ¿sí? Y que Pedro usó las llaves del reino por medio de la predicación para abrir las puertas de la iglesia. Mateo 16, 19. Dice Marcos 9:1. ¿Sí, hermano? También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Ahí está mencionando, ¿verdad?, acerca de la venida del reino de Dios. Y por tanto, ¿verdad?, ¿cuándo se edificó la iglesia? Bueno, si usted quiere reforzar este tema, este punto, ¿verdad?, lea todo el capítulo 2 de Hechos. Todo el capítulo 2 de Hechos, y podrá notar el comienzo de la iglesia que Jesús prometió. ¿Sí? En Hechos 2, que Jesús prometió edificar. Vamos a leer lo que dice Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Adelante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vemos la convivencia, ¿verdad? Ese acto, ¿verdad?, tan grande, dice que ¿cuántas personas se añadieron ese día? Como 3,000. 3,000, ¿verdad? 3,000 personas. ¿Sí, hermano? Sí, hay que hacer la declaración que la iglesia inició con 12 apóstoles y luego esos 12 se añadieron 3,000 y así se fueron. Y así fueron predicando, ¿verdad? Fueron sembrando ahí el mensaje, la semilla, fue dando fruto, ¿verdad? Fue creciendo, se fue multiplicando, ¿verdad? Y vemos la convivencia, la comunión, ¿verdad?, de la iglesia, de los miembros, que como dice que perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso, sencillez de corazón, todos en un mismo pensamiento y en un mismo sentido. ¿Sí? Entonces vemos en Hechos 2:41 que se añadieron 3,000 personas el mismo día, ¿verdad? Es la primera vez en este versículo, ¿verdad?, que se menciona la palabra iglesia en el Nuevo Testamento después de la asunción de Jesús al cielo. ¿Sí? Entonces, la iglesia fue establecida en el día del Pentecostés, ¿sí?, aproximadamente en el año 33 después de Cristo. Y en la ciudad de ¿dónde? Jerusalén. ¿Verdad? Sí. Conclusión. La escritura, hermanos y amigos, tiene 3 respuestas sencillas, ¿sí? La pregunta número 1 que debemos de meditar y debemos de grabar, bien importante, ¿verdad?, es que ¿quién fue el fundador de la iglesia? Cristo. Cristo, ¿sí? Cristo Jesús. ¿Cuándo y dónde comenzó la iglesia? En Jerusalén en el año 33 después de Cristo. Es correcto, muchas gracias. No, hermano, anda bien, está bien, poniendo mucha atención, ¿verdad? ¿Y cuántas iglesias estableció Cristo? Una sola. Una sola. Una sola, nada más. Sí, recordemos que si la iglesia, ¿verdad?, a la que usted está yendo, amigo visitante, hermano, que usted quiere reforzar este conocimiento, ¿verdad?, que conoce a alguien, si su iglesia no cumple esas 3 características, ¿verdad?, quiere decir que no es la iglesia verdadera. No es la iglesia verdadera. Entonces, considere que la iglesia actual a la cual pertenece usted, comenzó la iglesia en Jerusalén en el año 33 después de Cristo, y fue edificada por Cristo o fue edificada por algún otro hombre. Cristo. Ok,
por Cristo, ¿verdad? Entonces meditemos en estas preguntas. No sé si alguien tenga algún comentario, hermano. Romanos 16 dice, y las iglesias de Cristo os saludan. Entonces yo a los niños les digo, la iglesia de Cristo, somos seguidores de Cristo, somos siervos de Cristo, pero si decimos de la iglesia pentecostés, entonces somos seguidores de los pentecostés, somos seguidores de los bautistas, somos seguidores de los metodistas, entonces estamos, debemos diferenciar con quién estamos. Amén. Correcto. Sí, hermano, gracias. Hermano. Más que ahorita que acabe, hermano, porque son 4 puntos clave para ahorita que acabe, quiero poner la Biblia ahí para poderlos explicar y es para poder confortar este tema, para poder entenderlo, porque hay un punto que quizás falta explicar un poco y lo voy a explicar con pasajes bíblicos. Muy bien. ¿Alguien más, hermano? ¿Algún comentario? Nada más hay que ver el tipo de auditorio que tenía Pedro. Primeramente estaban los que se burlaron de él. Él dio el mensaje a todos, ¿verdad? Sí. Primero va a haber gente que se va a burlar de los cristianos. Esperemos eso también nosotros. Va a haber gente que se va a burlar. Todavía. Hubo gente que fue indiferente, o sea, lo oyó y se fue. No le importó. Pero Pablo estaba buscando a los creyentes. Pedro estaba buscando a los creyentes y encontró 3,000. Probablemente haya funcionado. Nosotros aquí estamos en buscar a creyentes. Muchos se van a burlar, otros van a ser indiferentes, pero el objetivo era buscar creyentes. Sí, debo buscar. Recordemos que nosotros el mensaje es expuesto, es predicado. Está en una hora si lo quiere aceptar, si lo quiere retener el mensaje y poner a esa persona en las manos de Dios, para hacer oración para que sea Dios el que abra su corazón, ¿verdad? Que le dé entendimiento, esa mente, esa neblina, ¿verdad? Todo ese que lo pueda estorbar, porque sea aclarado, ¿verdad? Y que comprendamos. Recordemos que todo lo que mencionamos aquí está Sustentado, ¿verdad? Con versículos en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿verdad? No vimos otra cosa que no estuviera en la palabra de Dios, ¿verdad? Y si algo se predica aquí, hermanos, si no viene en la palabra de Dios, ¿verdad? está afuera. Está afuera, ¿verdad? Es mandamiento de hombres, doctrinas de hombres, ¿verdad? Entonces no viene de Dios, ¿sí? Entonces vamos a dejar el lugar, ¿verdad? Vamos a dejar ahí el hermano Pérez, si tiene algunas palabras, esperando que este tema haya sido de beneficio, de provecho para cada uno de nosotros, que nutramos nuestro espíritu, ¿verdad? En cuanto al crecimiento espiritual, el crecimiento de la iglesia, ¿sí, hermano? Y en la actualidad, como dice la hermana Guti, todavía se siguen burlando de los que tratamos de evangelizar a las personas según nosotros. Como dijo Marcos 16, todo aquel que cree en Cristo, que sea bautizado, y el que no creyere, que sea condenado. Ya estoy condenado. Bueno, dejamos el lugar ahí. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la Gracias, próxima hermano. ocasión. Gracias, hermano. Dios te bendiga, hermano.